Bienvenidos a Tinta y Liderazgo, el podcast donde las historias se inspiran, las ideas se convierten en acción y los sueños literarios toman forma. Soy Samuel Acosta Hinoa, escritor y motivador dominicano, y este espacio fue creado para ti, lectores apasionados, escritores en crecimiento y soñadores que buscan abrirse camino en el mundo literario. Aquí conversaremos con profesionales y líderes en el ámbito literario, social, educativo, editorial, entre otros senderos, quienes compartirán herramientas reales para ayudarte a convertir tu voz en una fuerza transformadora. Porque escribir no es solo crear libros, es abrir caminos, tender puentes y construir futuro a través de las palabras. Hoy, junto a Benjamín García, actor, comunicador y escritor dominicano, a quien encanta llamarse artesano de sueños, nos adentraremos en el poder de la palabra como puente vivo entre culturas, memorias y afectos. Exploraremos cómo la literatura viaja entre comunidades, transforma miradas, rompe estereotipos y nos invita a reconectarnos desde la empatía y el corazón. Literatura como puente entre culturas y corazones. Un episodio para celebrar la identidad, el diálogo y la magia de las historias compartidas. Comenzamos. Hola mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Tinta y Liderazgo. Hoy, estamos en el episodio número 4 de nuestra primera temporada con un tema súper especial que nos invita a cruzar fronteras y tender lazos. Literatura como puente entre culturas y corazones. Será un espacio para descubrir cómo la palabra escrita puede unir comunidades, derribar estereotipos y crear diálogos interculturales que transforman vidas y eso es algo bien bonito en todo el sentido de la palabra. Y bueno, mi gente bonita, como siempre le traemos personas súper importantes y especiales y hoy tenemos a un invitado de honor, de lujo. Su nombre es Benjamín García, que es un actor, comunicador y escritor mocano, a quien le encanta que le llamen artesano de sueños. Desde sus inicios en el Centro Juvenil Don Bosco, su voz y creatividad lo ha llevado a la radio, al teatro en República Dominicana y no solamente ahí, sino a escenarios internacionales aquí en los Estados Unidos. Y ha sido un impresionante poder leer la biografía de este gran ser humano, porque también ha interpretado personajes en producciones teatrales, incluyendo montajes off-Broadway, trabajando en cine, publicando también en diversos espacios, diversos escritos. Y su mensaje motivacional, este gran señor lo ha convertido en libros y conferencias. Como gestor cultural ha representado a la comunidad dominicana aquí en la ciudad de Nueva York como en otros espacios y se ha puesto a la gran tarea de crear espacios, valga la redundancia, de diálogos y de lectura con un sinnúmero de personas de diversos países. La cultura realmente une a los corazones de grandes personas. Y pues sí, mi gente bonita, bienvenido, Benjamín, a tu espacio, Tinta y Liderazgo. El micrófono virtual es completamente tuyo. Bienvenido. Gracias Samuel. Agradecerte la invitación. Tinta y liderazgo, suena bonito eso. Quizás yo sea más de tinta que de liderazgo, pero bueno, porque los últimos años de mi vida lo he dedicado a escribir. Escribo ya con cierta, digamos, como con una cierta disciplina. No es una disciplina que yo todos los días escribo 1 hora o todos los días estoy... No. O sea, una disciplina en el sentido de que siempre escribo. Yo tengo mi manera para escribir, pero que lo he asumido, ha sido un oficio al que le he tomado mucho gusto, sobre todo en los últimos años. Entonces estoy acá
a tu orden. Cualquier cosa que quieras saber sobre lo que hemos hecho en la vida durante este trayecto, pues aquí estoy, con muchísimo gusto te puedo decir. Muchísimas gracias por estar acá y es lo bonito de tener a alguien de mi patria aquí representando en este bello espacio y sé que tanto usted como yo somos dos amantes de crear espacio para difundir el arte y la cultura, no solamente de República Dominicana, sino que también estamos viendo a nuestros hermanos, quienes también pueden aprovecharse de ese espacio para compartir su individualidad y su cultura, entre otras grandes cosas. Y pues sí, Benjamín ha sido actor, comunicador y escritor entre República Dominicana y Estados Unidos. Me gustaría conocer cómo ha funcionado la literatura como puente para el diálogo entre, vamos a decir en este momento, como esos dos espacios o esas dos avenidas, República Dominicana y Estados Unidos. Mira, lo más interesante es que nosotros hemos tenido varias migraciones. Desde la época de Trujillo. Por ejemplo, nosotros tenemos a Rina Espaillat, que acabamos de hacerle un homenaje el sábado pasado. Vino en la década de Trujillo, la década del 40, todavía está activa con 90 y pico de años con mucha vitalidad. Impresionante. Digamos que Rina es el primer puente entre República Dominicana y Estados Unidos en términos de literatura. Claro, la República Dominicana conoce mucho de la literatura norteamericana, desde Edgar Allan Poe y Walt Whitman, y así, o sea, se conocen, pero que los Estados Unidos conociera a nuestros creadores a partir de Rina, luego Julia Álvarez, Juno Díaz y así. Pero hay una diáspora, hay un proceso migratorio que se dio a partir del 90, muy interesante, en el que empezó a llegar aquí, ya no era digamos, el obrero, el campesino, que venía en busca del sueño americano, sino que empezó a venir ya gente con cierto nivel de formación, profesionales de diferentes áreas, y ahí empezó a llegar entonces esa gran cantidad de gente que hoy está haciendo vida en el país, en los Estados Unidos, vida en términos de la literatura, o sea, está escribiendo desde aquí y escribiendo las historias que se producen aquí. Debo decir que hay otro escritor dominicano, porque hay una época entre los 70 y los 80 que había varios escritores aquí, y Andrés Francisco Requena se llama, hizo una novela por allá por la época de Trujillo, fue un perseguido, estuvo en Nueva York. Bueno, la sala del comisionado anteriormente, cuando estaba en la 145, tenía su nombre, la biblioteca, Andrés Francisco Requena. Entonces, ha servido esto para que, digamos que otras comunidades que conviven con nosotros en esta ciudad, sobre todo latinoamericanos, europeos, pues conozcan de nosotros. Ya no se trata de una figura que las editoras promueven, sino que se trata de una gran cantidad de jóvenes valiosísimos escritores que hacen su obra y la comparten en estos espacios. Y ya después, cuando el comisionado empezó a hacer la Feria del Libro Dominicana, que ahí empezó gente de otros países a acercarse a nosotros, y ya luego una cantidad de gente que ha estado dedicando espacios para el compartir de la literatura, desde la CUGE, Gladys Montolío, la Feria Hispana en Queens con Juan Tineo, el Festival de Marisela Martínez, la Feria el Festival de las Artes, de Pluma Poética del Arte, la Feria del Libro de New Jersey, que la dirige Berkis Contreras. O sea, si te fijas, hay una cantidad de dominicanos que abren espacios para que haya un compartir, la experiencia de la literatura y que se promuevan todos estos escritores. Nosotros tenemos muchos escritores aquí de todos los niveles, incluso José Acosta, por ejemplo, que ganó el premio de Casa de las Américas en el año 2018, 18, no recuerdo exacto, pero ganó José Acosta con su novela Un kilómetro de mar, en la categoría de escritor hispano en los Estados Unidos. O sea, nosotros hemos llegado a esos niveles y realmente
se mantiene el puente. Los escritores dominicanos van a las ferias del libro que se hacen en la República Dominicana. Los escritores dominicanos vienen a Nueva York a través de estos espacios que ya les he mencionado. Y hay ese flujo permanente. Entonces ese flujo hace también posible que, bueno, pues uno tenga contacto con los escritores de Argentina, de Ecuador, de Perú, de México, de Puerto Rico, de Cuba, de Venezuela, de Colombia. Y es sumamente interesante. La literatura, como dices tú, une naciones. Es un puente para que la gente se encuentre con sus raíces. Impresionante, impresionante. Y para mí, mencionó una persona bien, bien clave de Medina Espaillán. Y fue para mí un gran honor de conocerla en vida, en persona. Para mí, ella mantiene un espíritu tan noble, una mujer con un vigor, con una fortaleza y tan humilde. Tiene una vitalidad y muchísimo talento y está muy bien, lúcida, lee, escribe muy bien y traduce. Haya traducido muchos, esa labor que incluso lo ha hecho de gratis. Lo ha hecho de manera altruista, le traduce a muchos poetas y escritores sus obras. Es impresionante totalmente. Es una gran señora y qué bueno ver que también ahí mencionó sobre el nombre de personas de dominicanos que también han estado aquí a través de, bueno, desde que llegaron, siguiendo esos pequeños pasos de Rina. Bueno, digo de cierto modo grandes, aunque se vea que sean pequeños, pero en realidad son grandes. Y de que ellos han creado diversos espacios para la difusión del arte y la cultura de nuestro pueblo en general, porque sí, no se trata de banderas, no se trata de naciones, sino se trata de una hermandad. La siguiente pregunta que le tengo es de que cuando un poema o un texto cruza fronteras culturales o lingüísticas, ¿cómo cree que se transforma esa emoción? ¿Se mantiene, se adapta o se renueva? Mira, bueno, yo no tengo experiencia, yo no tengo problemas con el idioma, con el inglés. He tenido problemas todo el tiempo. Pero eh, lo poco que puedo leer en inglés, eh, creo que igual hay una emoción. Depende mucho de quién traduce. Depende mucho de quién traduce. Yo he leído textos traducidos del inglés al español, del francés, de todos los idiomas. E incluso todas esas obras de los rusos que nos llegan, ruso es un idioma incómodo, y las traducciones son buenas. O sea, a final de cuentas, la literatura, no importa el idioma, si está bien traducido, tú vas a sentir esas emociones. Lo que quiso transmitir el autor. Impresionante, sí, 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 en su totalidad. Y es muy difícil encontrar a un buen traductor. Y eso es como alguien como que mantenga como la esencia. Ahora hay gente que lo está haciendo con la inteligencia artificial, pero no es lo Mm, mismo. mm. Eso no. Total, total. Y a mí me sucedió que le pagué a alguien para que, bueno, contraté a una traductora para que pudiera, bueno, traducirme un texto en el idioma hindi y se publicó ese libro. Ahora, en el momento de que una persona que habla ese idioma y que es una maestra, leyó el contenido y me dijo, Samuel, esto es un trabajo vago. Eso es como que ahí es súper importante porque tuve que sacar el libro del mercado y más adelante lanzaré una nueva edición. Eso es como que ahí es súper importante en esa parte y de que se mantenga la esencia y todo eso. Sí, sí, es fundamental. Por eso es la calidad del traductor. La calidad de quien traduce, sea una traductora o un traductor, es fundamental para que se pueda transmitir la esencia de la obra y que la obra, esos momentos que conmueven, pues sean traducidos igual. La poesía, la novela, el cuento, lo que sea. Amén, amén, total. Como usted ha sido representante cultural dominicano aquí en los Estados Unidos, como director del Club de Lectores y como coordinador del Departamento de Enlaces Culturales del Comisionado de Cultura, eh, ¿cómo ha enriquecido su trabajo y
eso dentro de su vida, de su esencia como tal. Mira, cuando yo empecé a trabajar en el comisionado, mi mamá me preguntaba, ella está en Moca, en República Dominicana, que qué era lo que yo hacía. Y yo le decía que lo mismo que hacía en Moca toda la vida, pero que esta vez me estaban pagando. O sea, yo he sido un gestor cultural desde los 12 años. Primero con los padres salesianos en Moca, Centro Juvenil Don Bosco, hacía teatro, bueno, de todo, hacíamos de todo. Y entonces ya cuando llegué aquí, fue interesante porque mi trabajo de enlace cultural, ese era mi puesto, enlace cultural comunitario, más que un vocero, yo era eso, o sea, un puente entre la institución y los artistas, sobre todo los dominicanos que hacen arte en este país. Y fue muy enriquecedor para mí. Yo pienso que se enriqueció la institución fue una creación de Carlos Sánchez del Departamento de Enlace Cultural. Duramos 6 años trabajando en ello. Eh, Teníamos un club de lectores. En un momento llegamos a tener cerca de 125 personas activas en el club de lectores. Eran seis núcleos: New Jersey, Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan y Lawrence, Massachusetts. Entonces, como que ese vínculo fue interesante y eso me puso en contacto con la literatura, con la gente que estaba haciendo literatura aquí en Nueva York. Por ahí te conocimos y conocimos muchísima gente. Y creo que fue eso, una etapa muy bonita de mi vida y de mi trabajo, haciendo lo que uno ama. Pena que las cosas en Dominicana, con los cambios de gobierno, se pierde todo. Perdimos no solamente un empleo, sino que perdí la posibilidad de seguir haciendo un trabajo con el que estaba inspirado. Pero bueno, esas son otras cosas, esas son otras leyendas. Lo importante es que eso sí, que logramos hacer un vínculo y incluso ahora me da mucho gusto cuando llego a algunos sitios y hay poetas que ya empiezan a tener cierta resonancia, cierto renombre y me dicen, te agradezco que fuiste el que me diste la primera oportunidad de yo leer poesía o que me diste la oportunidad de yo publicar mi libro. O sea, para mí es interesante eso, como que todavía hay mucha gente que se me acerca y me dice eso. El otro día llegué a una actividad y alguien me saludó muy simpático, una muchacha muy simpática y le dijo, Benjamín fue de lo que nos abrió la puerta aquí primero y ella tiene una fundación y ha publicado 2 libros y todo eso. Entonces quiere decir que el trabajo se hizo. Cuando me encuentro con esos testimonios me doy cuenta que el trabajo se hizo y me siento feliz. ¿No? Y así es como que de alguna forma usted sembró algo en cada una de esas personas. Y esa esperanza, ese de ver las posibilidades que están ahí afuera esperando por ellos y ellas, incluyéndome a mí, que cuando decidí publicar y lanzar mi primer libro, Encuentra tu destino, yo fui así con la mirada baja, estaba súper nervioso, pero usted mantuvo ese espíritu, o sea, como muy cotidiano, me hizo sentir como si no fuera un extraño y hizo posible de que en ese espacio tan bello e histórico pudiera ser mi primer evento. Le agradezco bastante. Mira qué pasa. Yo siempre dije que le decía a los compañeros, nosotros somos empleados de todo el que viene. Todo el que viene aquí, nosotros somos sus empleados, porque estamos aquí para servirles, como servidores públicos, ¿verdad? No, Y no, lo no, eso sí hacía, es además cierto. yo soy así, o sea, yo no me cierro a nada. Ese soy yo. A mí los puestos no se me suben. Mira, a veces tú no tienes poder. Yo siempre he dicho que la imaginación es más importante que el poder, porque la imaginación te da autoridad. A veces tú no tienes el poder, pero tienes la autoridad. Y la autoridad te la da el tú haber pasado Totalmente, por un totalmente. puesto, por una institución Impresionante. y haber hecho el trabajo con criterio, Eh, que es lo que creo. usted ha cambiado vidas junto en su momento a su equipo de trabajo, pero lo más bonito es que independientemente de que ya no está siguiendo ahí, usted está presente en las actividades, apoyando,
en eventos, que no solamente, o sea, no Ah, no, sí, claro, solamente, claro. Donde quiera que me llamen, yo estoy. Si puedo ir, voy. Hay sitios donde no puedo ir, pero generalmente voy a las actividades y eso. Y promuevo actividades, hago eventos permanentemente. amén, amén, amén. Y pues sí, Benjamín, usted ha publicado libros, compilaciones y también convertido cápsulas motivacionales en conferencias. Eh, Antes de poder ahí hablar un poco de aquel libro que tenía ahí atrás, al lado de su bella guitarra, ¿cómo decide cuál es el mejor formato para compartir una idea o un mensaje o una historia con el público? Porque ya, antes de todo, ya que uno sabe que uno, bueno, en mi caso, yo escribo lo que me gusta, lo que es muy mío, pero en el momento que, como he escuchado en otras voces, que en el momento que uno lo publica, ya no le pertenece al lector. Mira, So, ahí, eh, cuéntenos un poquito más sobre eso. el libro ha tenido muchas transformaciones. Al principio de la humanidad, las ideas se escribían sobre piedras, sobre papiros, con tintas diferentes. Los, en la era primitiva se escribía en las cavernas, cuevas. A final de cuentas, lo importante es la idea. Un libro no es el formato. Un libro no es el formato. Un libro es el contenido, el material. Cuando usted lo tiene en su computadora, es un libro ya. Ya usted lo concibió, ya es un libro. Aunque no esté publicado, aunque no tenga un formato. Obviamente las redes sociales ahora te dan la oportunidad de tú publicar muchas cosas y tú vas compartiendo parte de tu obra. Hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta compartir incluso parte porque así tú motivas a la gente que te dice, oye, pero qué chulo está eso, dame comprar el libro. Y entonces, a final de cuentas es eso, lo importante es que la gente lea, en lo que sea, pero que lea, en el teléfono, en la tablet, eh, que escuche libros. No es lo mismo, la audición no es lo mismo que leer. Hay menor comprensión de lo que se está diciendo cuando tú solamente escuchas. Eso está ya científicamente comprobado. Es mejor leer. Tú tienes, la información te llega mejor, tienes mayor capacidad de comprensión. Pero a final de cuentas, lo importante es que la gente conozca las ideas, conozca las historias, lo que sea. Eso es lo importante. En el formato Amén, que sea. amén, amén. En el formato que sea, así mismo es. Y pues sí, y háblanos de ese bello libro que está al lado Mira, suyo. Habla un poquito, sí. esta es el segundo volumen. Este es un proyecto que empezó hace muchos años en la República Dominicana, en el Cibao, a través de una emisora llamada Pasión FM. Nosotros le pusimos, empezamos a escribir unas cápsulas motivacionales que se llamaron entonces La Pasión por la Vida. Estas cápsulas fueron muy exitosas, a la gente le encantaba. Todavía hay gente que lo recuerda esa etapa. Entonces las cápsulas se convirtieron luego en un libro. Yo empecé a dar conferencias sobre la pasión por la vida, la gente me invitaba a los pueblos, la gente que me escuchaba. Y, y yo seguía haciéndolo. Entonces ahí vino las redes sociales y esos textos yo empecé a publicarlo en Facebook, en Instagram, empecé a hacer videos para YouTube y volví a retomar hace unos años, bueno, hace 2 años, la pasión por la vida y empecé a grabar de nuevo y decidí que ya todo este paquete pues lo iba a poner en un nuevo volumen y ahí hicimos este segundo volumen, que es La Pasión por la Vida. Está en Amazon, pero también tú puedes entrar a YouTube y busca Benjamín García, La Pasión por la Vida, y hay ahí muchos videos de La Pasión por la Vida, que son estos textos. O sea, lo que te decía del formato, o sea, tú lo tienes aquí escrito, pero lo tienes con mi voz, y es interesante, y hay video y todo. No, eso está, como decimos nosotros allá en el patio, mi gente, cuando mencionamos el patio de República Dominicana. Sí, sí, Y sí. como somos los dominicanos aquí que estamos aquí presentes, Sí, sí. como dicen en el patio, mejor de ahí se daña. O sea, usted está utilizando las herramientas actuales para
promocionar esa bella obra, ese gran tesoro literario. Y quién diría más, mi gente bonita que nos está escuchando o que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube, pueden ahí escucharte a usted leyendo y es algo completamente distinto, más que uno tuviera a otra persona que crear ese contenido audio, porque uno cuando uno escribe cosas, uno sabe dónde darle la puntuación o el sentimiento y eso es algo misterioso, pero a la misma vez súper bello. Y, y, este, siguiendo esta misma línea, ¿qué tipo de literatura usted considera que es necesaria hoy para fomentar o quien diría más, concientizar a la sociedad para no hablar desde un espacio en singular, sino como en plural, mantener un espíritu empático y también de respeto hacia los demás? Mira, la lectura siempre fue de una élite, ¿no? Y además es una manera de buscar la felicidad, pero no a todo el mundo le gusta. No tiene nada, no tiene a veces que ver con la formación, aunque es importante. Hay sociedades que son más dadas a la lectura. En América Latina, por ejemplo, los venezolanos, los colombianos leen mucho, los argentinos. Nosotros, lamentablemente, en el patio no tenemos ese hábito. Los dominicanos, la escuela no motiva mucho a la lectura. Pero cualquier literatura es buena. Cualquier literatura es buena. Yo no sabía cómo se llamaba esto que yo hacía. Tuve que ponerle un nombre de literatura motivacional. Después me di cuenta que no era mío. Eso se viene haciendo desde hace muchos años, desde los orientales, los chinos. Eh, también eh, cualquier literatura, los cuentos, las historias. A la gente le encantan mucho las historias. Y las historias está también científicamente comprobado que es una magnífica manera de enseñar. De hecho, la Biblia enseña con historias. Jesús enseñaba con parábolas, el maestro. Entonces, eh, las historias son buenas para enseñar, pero cualquier literatura es buena, la poesía, cualquier cosa que suene bonito y que motive, Amén. es importante. No, totalmente, totalmente. Y es impresionante en cómo usted, no sé si la palabra es multifacético, si es correctamente que se dice, pero usted ha estado en diversas áreas y del arte y es algo bien impresionante. Yo lo que soy es un freco. No, un día quise hacer teatro y hice teatro. Un día quise publicar libros y empecé a publicar libros. Un día eh, se me dio lo del cine, pero eso fue una casualidad, yo no lo estaba esperando. Un día quise escribir y empecé a escribir. Un día quise hacer poesía y empecé a hacer poesía. Acabo de publicar mi primera novela hace un año ya, La noche que volviste. Está en Amazon también. Estoy escribiendo otra novela. Voy a publicar, este año publico mi agenda de nuevo para trillar caminos para el año que viene. Voy a publicar un libro que se llama Libro de Culpas y posiblemente que se publique mi nuevo libro que se llama Las Pasiones del Artesano. A mí me dicen el artesano y tengo un libro que se llama Cantares del Artesano. Entonces está la pasión por la vida y Cantares del Artesano. Entonces voy a mezclar a eso. Se va a llamar Las Pasiones del Artesano. Y bueno, lo importante es tú comunicar cosas, Total, comunicarle a la gente. totalmente. Como este medio que tú estás aprovechando. No, mi gracias en formar parte de esta pequeña locura que para mí estuvo. No, te felicito, es una buena iniciativa. No, mil gracias, honestamente se aprecia um, sé que todo ese trabajo que has logrado con esfuerzo ha llevado su trabajo, su constancia, ¿sabes? Y para mí, yo creo honestamente que la motivación no lleva a nadie a ningún lugar, si es sola. Pero si hay constancia, disciplina, sí lo se puede hacer las cosas. Toda aquella cosa que uno imagina hacer, ponerla en algo tangible, ¿cierto?
pero sí me gustaría como que pueda contarnos un poquito más sobre a cuáles miedos usted se enfrentó y en su carrera, puede ser en cualquier una de las etapas y que nos pueda contar en cómo fue o qué hizo para poder sobrepasar ese miedo y seguir a la siguiente puerta en donde estaba, en donde está lo que viene siendo la libertad, la grandeza, el amor propio. Sí. Mira, yo he sido un hombre con suerte. Y sí, he tenido miedo a muchas cosas, mucho miedo. Pero como que las cosas se han ido dando. El teatro se me dio fácil, escribir se me ha dado fácil, publicar se me ha dado fácil. Eh, Ahora es que me lo estoy tomando más en serio. Estoy pensando ya mandar obras a concursos y ese tipo de cosas. Como para que me tome más en serio como escritor. Porque pienso que a eso le voy a dedicar estos años de mi vida. Los mucho poco que me quedan lo voy a dedicar a la literatura, a la escritura y a eso. Entonces, el miedo, el miedo es quedarme callado. El miedo es no tener que decir. Pero mientras yo tenga cosas que decir, voy a estar bien. Amén, impresionante, impresionante. Muchísimas gracias por compartir eso tan profundo, porque es palabras tan pequeñas y simples, tiene un mensaje súper poderoso. Además de la plataforma que mencionó, tanto como YouTube, donde se encuentran parte de sus escritos, en qué otros lugares nuestra comunidad puede ir a conocerle, a leerle y apoyarle. Mis libros están todos en Amazon. Está ahí la novela, La noche que volviste, La palabra cuenta, Comentarios del artesano, La pasión por la vida. Todo está ahí en Amazon. Eh, el que quiera algún libro mío me llama y yo se lo envío también. Todo está ahí. Y yo voy a seguir haciendo actividades. Vamos a tener para noviembre, te aviso, con una amiga que se llama Odelis Alsina. Estamos preparando un proyecto que se llama El color de la palabra, un festival del libro. Y estamos muy emocionados. Va a ser de Vega Editora, porque yo tengo una editora. Va a ser solo de los escritores de Vega, pero vamos a darle espacio a otros escritores que no necesariamente tienen que estar aquí en nuestro sello. Ya ahí yo lo hemos discutido eso y va a quedar bonito. Eso va a ser en noviembre, 14 y 15 de noviembre en la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, ahí en Ámsterdam. Váyanse preparando porque ese va a estar bueno. Porque este festival va a ser diferente en el sentido de que va a ser tipo feria. O sea, hay eventos en los que hay 40 minutos para que los escritores pongan, pero entonces no hay tiempo para que la gente los vea. En este caso lo que vamos a tener es 5 o 10 minutos que el escritor diga cualquier cosa al final de la hora, pero toda la hora estará la gente disponible para que la gente vaya y busque, vea y bueno, pues esté ahí y descubra a los escritores. Esa es la idea. Así que recuérdense, por ahí empezará la promoción. Se llama El color de la palabra, el primer festival del libro de Vega Editora. Y es súper chévere que está siguiendo ahí creando espacios en donde se crean oportunidades para más personas seguir viviendo su pasión. Y por supuesto, ahí yo estaré apoyando y también conectando. Y es bonito de lo que mencionó, de que haya momentos como de networking, de conectar con los escritores, de ir a la mesa y todo eso. Eso hace la diferencia. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí, total. Si este episodio te ha inspirado o conectado con el mundo de la literatura y las artes, te invitamos a compartirlo con otras personas que, como tú, sueñan en crear, en crecer, en contar y transformar realidades a través del arte. Síguenos en tu plataforma favorita de podcast, en nuestras redes sociales y en YouTube, para que juntos sigamos construyendo puentes culturales y tejiendo lazos solidarios entre comunidades y países, porque la palabra
El arte nos une y tu voz también forma parte de esta bella historia. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Convierte la inspiración en acción. Suscríbete y comparte. Tinta y Liderazgo continúa contigo.